Daniel se preparó para la charla de antes de la incursión. Respiró profundamente, alisó sus ropas y se puso en posición de firme. Lo había hecho ya muchas veces, pero aún así no le había perdido el respeto a los muertos. No importa cuán preparados se sintieran, rara era la incursión en la que no perdían a alguien. Intentó pensar en algo más alegre. A su alrededor, en el inmenso y polvoriento vestíbulo, el resto del grupo contenía el aliento también, cada cual perdido en sus propios pensamientos, como él. Todos vestían el mismo uniforme, compuesto por una camiseta gris y un pantalón del mismo color, con botas de cuero de la mejor calidad traídas directamente desde Colón. Como única arma, cada uno contaba con una robusta barra de hierro, acabada en una punta doble y a la que los ancianos llamaban palanca, sujeta con simples cordeles o tiras de cuero, en el mejor de los casos. Había sido su inseparable compañera desde que empezaron a vivir en hospital. Miró a su alrededor hasta que encontró a Sandra. Ella también le estaba mirando a él, con una expresión de seriedad como nunca le había visto. Le dedicó su mejor sonrisa, intentando animarla, pero, antes de poder apreciar ninguna reacción, escuchó unos pasos en el exterior de la sala y, como todos los demás, se puso firme y dirigió la vista al frente. Un hombre, de al menos 60 años, vestido con un viejo uniforme militar, entró en la sala, acompañado de dos individuos armados con pistolas que cargaban un pesado cajón. El jefe, que debía de ser uno de los ancianos, les dirigió un rígido saludo militar, al que todos respondieron al unísono. Descansen. Hoy es un día muy importante para todos vosotros. Hoy vais a subir a la superficie. Sin duda habréis oído muchas cosas sobre lo que hay allí arriba, en la ciudad. Olvidadlo todo. Algunos sois nuevos en esto, y otros no. Algunos ya habéis salido al exterior antes, y podréis dar fe de mis palabras. Pero para los nuevos, lo que os voy a contar es la verdad. El hombre se giró y comenzó a pasear a lo largo de la primera fila, con la mirada perdida, mientras seguía hablando. Le pareció apreciar tristeza en sus palabras, y también añoranza. Los muertos dominan el planeta. Pero no siempre fue así. Hace años, vivíamos en la superficie. Éramos el logro supremo de la evolución, la especie dominante del planeta. Viajábamos por mar y por aire, por la tierra e incluso por el espacio exterior. Nos volvimos orgullosos, y después descuidados. Nadie sabe por qué, pero llegó un día en que nuestros muertos no murieron. Sus cuerpos en putrefacción se animaron y empezaron a darnos caza. Y nos cogieron completamente por sorpresa. Las ciudades se convirtieron en trampas mortales, atestadas de no muertos, que, incansables, perseguían cualquier rastro de vida hasta atraparlo y devorarlo. La civilización, que tantos años nos costó construir, fue destruida, y nuestra especie parecía a punto de extinguirse. Poco a poco fue elevando el tono de voz, dejó de caminar y se giró hacia nosotros. Pero los antiguos nos salvaron. Habían construido estos refugios, y escondieron a la gente en ellos. Aquí tenemos casi todo lo que podemos necesitar. Hay amplios y ventilados túneles, tenemos electricidad, agua. Podíamos aguantar indefinidamente. Bloquearon todos los accesos y dejaron que los muertos creyeran que habían vencido. Hemos vivido bajo tierra desde entonces, recuperando fuerzas y preparándonos para recuperar aquello que nos pertenece. Como todos los demás, deberéis demostrar que sois dignos de formar parte de nosotros. Se dirigió hacia el cajón y sacó una carpeta. De su interior extrajo un fajo de papeles y lo sostuvo en alto. Tenéis que traer esto de vuelta. El refugio necesita que lo encontréis y vosotros tenéis que recompensar al refugio por todo lo que ha hecho por vosotros. Os ha criado, os ha alimentado y os ha mantenido a salvo. ¿Sabéis las penurias que hay que pasar por cada cuenco de hongos que llega a nuestra mesa? ¿O para llenar un vaso del agua que bebéis? ¿Cuántas horas de trabajo hacen falta para confeccionar uno solo de los trajes que lleváis? Coged vuestra fotografía y salid fuera. Y no os atreváis a volver sin lo que os han encargado. Y, seguidamente, uno de los soldados se llevó un silbato a la boca y lanzó 3 agudos silbidos. La señal de marcha. Intenté, al igual que Sandra, ponerme de los primeros en la cola. Los últimos solían ser atrapados. El otro soldado ya estaba distribuyendo equipo. Una cuerda, una linterna y una fotografía por cabeza. Tan pronto como lo recibí, eché a correr hacia las escaleras de subida, con Sandra pegada a mí. La linterna fue a parar directamente al bolsillo trasero, y la cuerda quedó asegurada a mi cintura. La reja estaba abierta, y comencé a subir al nivel superior.
sabía que los soldados la cerrarían, una vez hubiéramos salido todos, para evitar que los muertos entraran. Habían aprendido a ser cautelosos tras perder varias entradas y parte del refugio hace unos años, cuando fueron atacados por culpa de un acceso mal bloqueado. Resoplando, subimos la estrecha escalera que llevaba al nivel superior, pasamos por las rejas abiertas que protegían el acceso al refugio, donde 2 soldados montaban guardia, y atravesamos a toda velocidad el vestíbulo, que estaba desierto. Nos situamos detrás de los que nos habían precedido, escondidos junto a la escalera de subida. En la pared había un cartel en el extraño código de los ancianos. Pocos sabían leerlo, y él era uno de ellos, pero, aún así, se le escapaba el significado. Línea 3. ¿Qué podía significar eso? Se centró en el presente. Por detrás de él se oían los pasos apresurados de los que habían quedado rezagados. En cuanto sumaron un par de docenas, el primero de la fila se levantó y echó a correr escaleras arriba, con la palanca en la mano. Sin perder el tiempo, aferró su palanca en la mano derecha, cogió a Sandra con la izquierda y echó a correr detrás de él, ascendiendo hacia la calle. Como en otras ocasiones, el intenso resplandor de la luna prácticamente le dejó ciego por unos segundos, mientras sus pupilas se contraían rápidamente para adaptarse. Con un movimiento ensayado muchas veces, se agachó detrás de un coche mientras miraba a su alrededor, intentando detectar cualquier rastro de peligro. Pudo sentir cómo la mano de Sandra temblaba, sin duda de miedo, pero tenía que decir en su honor que permaneció callada. Porque el problema era que los muertos respondían al sonido, de modo que cuanto más follón armaran, menos probabilidades tendrían de sobrevivir. Unos difusos contornos se empezaron a formar y se fueron definiendo hasta configurar el desolado paisaje de edificios en ruinas, coches abandonados y basura que muchos estaban empezando a conocer. Pudo escuchar cómo ella soltaba un no de sorpresa al ver la ciudad por primera vez. Daniel ya estaba acostumbrado al paisaje, a los edificios abandonados, con agujeros donde en otro tiempo hubo ventanas, a los vehículos que antes se usaban para desplazarse por la superficie y que ahora yacían abandonados y oxidados, con los cristales rotos y las ruedas deshechas. Había miles de objetos diferentes y extraños miraras donde miraras, algunos en perfecto estado, la mayoría desgastados e irreconocibles por el paso de los años. Mientras algunos de sus compañeros se abalanzaban sobre el primer no muerto que apareció, ellos 2 se escabulleron por una calle lateral, aparentemente despejada. Los muertos podían tener un aspecto muy diverso, dependiendo de las heridas recibidas con el tiempo y de su diferente estado de podredumbre, pero siempre resultaban aterradores, aunque solo fuera por su mirada vaga y su expresión de rabia. En una época se pensó que acabarían pudriéndose y desapareciendo, pero ya eran muy pocos los que tenían fe en ello. Este muerto en particular había perdido la mandíbula inferior, quién sabe cómo, y chorreaba un líquido negro y viscoso. Uno de ellos fue alcanzado por unas gotas de ese líquido y perdió tiempo intentando quitárselo. Uno de los caídos, los muertos que ya no volverían a andar, se arrastró desde su escondite debajo de un coche y, cogiéndole por sorpresa, le mordió con fuerza en la espinilla. Sintió un nudo en el estómago, pero ya era demasiado tarde para ayudarle. Otro de sus compañeros, al ver que el herido empezaba a gritar de dolor, sin pensárselo 2 veces, le golpeó con todas sus fuerzas en la sien. La maldición se propagaba mediante el mordisco, y nadie que hubiera sido mordido podía volver. Era la ley. Aquí fuera, cualquier distracción era mortal. Debían lograr su objetivo y volver cuanto antes a la seguridad del refugio. Tenía algunas ideas de dónde podríamos encontrar el objeto que les habían pedido, y pretendía que llegaran los primeros. Echó un vistazo atrás para comprobar la situación y, una vez más, pudo ver cómo los no muertos, surgidos de quién sabe dónde, habían aparecido por todas partes y se abalanzaban sobre los últimos en subir. Su pecho se llenó de orgullo cuando observó cómo Ángel, un compañero con el que había estado practicando maniobras de evasión, evitaba ser atrapado poniendo en práctica una pirueta que él le enseñó. En otros puntos de la estación, varios de sus compañeros golpeaban salvajemente a los no muertos que les perseguían. La táctica era simple. Fuertes golpes en las rodillas hasta que caían al suelo y permitían un ataque claro y directo a la cabeza. Era la única forma de acabar con ellos. Pero él ya había comprendido que no importaba cuántos mataran porque siempre había más, tan dispuestos como los primeros a seguir intentando devorarles. Ya solo intentaba liquidar a los imprescindibles para conseguir su objetivo. Llegaron al final del callejón, donde una furgoneta bloqueaba la salida desde hacía años. Como tantas otras veces, se agachó y reptó por debajo, sin soltar la mano de Sandra.
Pero cuando se estaba levantando, sintió un movimiento a su izquierda. Un muerto, cuyos pies debían de estar ocultos por las ruedas del vehículo, estaba esperándoles en la otra parte. Intentó evitar que le atrapase, pero no había tiempo, y sus helados y malolientes dedos se cerraron en torno a su brazo. Le golpeó con todas sus fuerzas la pierna y pudo oír un crujido, y sintió un tirón conforme su oponente se derrumbaba, intentando arrastrarle al suelo consigo. Era mucho más fuerte que él, y lenta e inexorablemente arrastraba su brazo hacia su maloliente boca. Intentó golpearle en la cabeza, pero no tenía ángulo para acertarle de lleno, y el miedo se apoderó de Daniel. El hedor de este muerto en particular era insoportable. Varios gusanos se movían por debajo de su piel, que también era un criadero de moscas. Si lograba morderle, estaba condenado a muerte. Nunca se logró descubrir una cura cuando la ciencia era común y avanzada, y ahora ya no disponían de los medios. Flexionó la pierna intentando interponerla entre ellos, pero únicamente consiguió retrasar lo inevitable unos segundos, y, terriblemente asustado, comenzó a gritar. En ese momento sintió que la presión en su brazo desaparecía y, al abrir los ojos, vio que Sandra había destrozado el cráneo de su atacante con su arma. Estaba llorando. No deberías haber gritado, susurró, mientras le abrazaba, intentando tranquilizarle, y sabía que ella tenía razón. Cada momento que estuvieran parados aumentaba el peligro. Algunos de los muertos estaban llegando hasta la esquina, pero reaccionaron en el último momento, y afortunadamente aún no eran tan numerosos como para cortarles todas las rutas de huida. Eran más rápidos que ellos, mientras siguieran corriendo. Continuaron la carrera hasta llegar a la avenida paralela, donde se detuvieron para inspeccionar la siguiente calle. Daniel no se había equivocado. Allí estaba aquel antiguo local acristalado, con cientos de objetos diferentes colocados para poder ser observados. Se giró hacia Yolanda y le susurró. Tengo que entrar. No hay ningún muerto a la vista, pero no podemos ser descuidados. Yo me llevaré la linterna, y la cuerda sujeta con la otra mano. Si ves que algún muerto se acerca a menos de 50 metros, tira de la cuerda. Eso significará que saldré lo antes posible y nos retiraremos hacia la siguiente estación. ¿Y si dentro hay alguno? Le respondió ella, hablando tan bajo que comprendió más que escuchó su pregunta. Llevo la palanca. No me pasará nada, dijo Daniel, sin estar seguro de que fuera cierto. Vuelve, le susurró, mirándole fijamente a los ojos. Daniel asintió con la cabeza, le dio un extremo de la cuerda y un beso y, mientras ella se escondía, se deslizó sigilosamente hacia el local. La puerta estaba ligeramente entornada. Escuchó atentamente, pero no se oía nada. Nervioso, tragó saliva y entró, procurando hacer el menor ruido posible. El polvo acumulado durante mucho tiempo se removió, y en pocos minutos una densa nube de partículas en suspensión invadió el local. Estaba preparado. Llevaba unas viejas gafas de plástico que le protegían ojos y nariz, y un pañuelo mugriento para taparse la boca. Se movió rápidamente por entre las filas de estanterías, con la linterna apagada, hasta que llegó a una zona despejada. Cubriendo la linterna con la mano, consultó rápidamente la fotografía. Premio. Había acertado, el estante superior tenía varios de los frascos que les habían pedido a ellos. Entonces escuchó un ruido a pocos metros detrás de él. Uno de los muertos, alertado por el destello de su linterna, había finalizado su letargo y se dirigía hacia él. El polvo caía de su cuerpo conforme avanzaba, arrastrando un sinfín de telarañas, y de su garganta salió un profundo gemido. Como si hubiera saltado una alarma, se oyeron diferentes sonidos por varios puntos del local, incluso alguno de respuesta. Varias nubes de polvo señalaron sus posiciones, aproximadamente, y Daniel decidió arriesgarse. Desató la cuerda de su cintura, para tener movilidad, y se preparó para actuar. En lugar de atacar al muerto más cercano, se situó al principio del pasillo e intentó con todas sus fuerzas volcar la estantería. Poco a poco, centímetro a centímetro, el muerto se acercaba a él, y cuando estaba a punto de agarrarle, las sujeciones de la estantería se dieron por fin y toda la hilera de baldas se desplomó sobre su atacante. Con un tremendo alboroto, lo que quedaba en esos estantes rodó por los suelos de todo el local, y levantó tanto polvo que incluso a través de sus gafas dejó de ver por unos momentos. Estiró el brazo todo lo posible y agarró un frasco, primero, y luego otro, se echó uno bajo cada brazo y salió por la puerta antes de que los confusos no muertos tuvieran tiempo de acercarse. Pero el ruido se había oído con claridad desde la calle, y se empezaba a notar el movimiento de los cadáveres en busca de su origen. Mientras Sandra recogía la cuerda todo lo deprisa que podía, Daniel comprobó que no se había equivocado con su objetivo.
Le dio uno de los frascos a Sandra y se aferró al otro. Por todas partes empezaban a verse figuras tambaleantes, que delataban su condición con sonidos guturales, alertándose unos a otros. Tal y como una vez le habían explicado, los muertos no eran inteligentes. Pero como ocurre con los pájaros y los peces, que tampoco lo son, el comportamiento de la manada sí que lo es. Se coordinan, compensan sus debilidades con su enorme número y finalmente rodean y atrapan a su presa. Por todas partes, el murmullo de cientos de gargantas resecas y polvorientas se extendía, mientras los incursores corrían entre ellos, tropezaban o rompían cosas y, en resumen, llamaban la atención de los muertos. A su alrededor, la ciudad de Valencia estaba volviendo a la actividad, aunque fuera una actividad siniestra. Daniel y Sandra corrieron, y, como en otras ocasiones, Daniel pudo ver cómo se les terminaba el tiempo. Las figuras de pie empezaban a apelotonarse, bloqueando calles y accesos, limitando las opciones de huida. Corrieron, mientras el espacio disponible se lo permitía, y cuando estaban alcanzando el límite de sus fuerzas, acabaron llegando al viejo cauce del río. Con escasos metros de ventaja sobre sus perseguidores, tuvieron que actuar deprisa. Enlazó la cuerda alrededor de uno de los remates de adorno y la sostuvo mientras Sandra trepaba y empezaba a descolgarse por uno de los extremos. En cuanto bajó un par de metros, Daniel rodó sobre la barandilla y se dejó caer, confiando en que el peso de Sandra detendría su caída. Y simultáneamente fueron bajando, mientras los primeros muertos empezaban a asomarse al desnivel de casi 10 metros. Tan pronto llegaron al fondo, estiró y recuperó la cuerda y se alejaron, antes de que la presión de la multitud hiciera caer a sus perseguidores sobre sus cabezas. Apenas media hora después, llegaron a la entrada del refugio. Había muchas salidas, pero solo una entrada, y estaba fuertemente guardada. Se acercaron al interfono, pulsaron y dijeron la palabra clave. La pesada puerta metálica corrió por sus raíles, dejando una abertura de apenas 20 centímetros de ancho. Se escurrieron por el hueco y entraron en el edificio. Tan pronto entraron, fueron desnudados y revisados en busca de señales de mordisco, y su botín fue enviado a los mandos. Ellos se abrazaron. Si los cálculos de Daniel eran correctos, solo le quedaban un par de misiones más y tendría todos los puntos necesarios para convertirse en adulto. Y entonces la elegiría a ella como esposa. A su alrededor, varios de sus compañeros también habían vuelto, aunque no todos. Uno de los más pequeños lloraba desconsolado, aterrado por su primer encuentro con los muertos. No importaba. Seguían siendo los únicos capaces de sobrevivir en el exterior, gracias a su velocidad, a su destreza y a su habilidad para colarse por los lugares más inesperados. Hasta que pudieran reconquistar la superficie, los niños seguirían obteniendo los recursos imprescindibles para todos. En otra estancia, en el segundo nivel de la estación de Ángel Guimera, en un cuarto de mantenimiento reconvertido en alojamiento, varios soldados catalogaban lo que los niños habían logrado rescatar. Ambos saludaron a los dos ancianos que entraron. ¿Cómo ha ido la incursión? Bastante bien. Por lo menos 20 litros de whisky, varios paquetes de pilas, más de 100 condones. Esta noche vamos a celebrar una buena fiesta. ¿Alguna baja que lamentar? Menos de las habituales. Solo 2 niños han muerto. Señor, uno de ellos informa de haber visto un muerto muy reciente cerca de la entrada. ¿Es posible que queden supervivientes fuera del refugio? Oh, lo dudo. Han pasado casi 15 años desde que esto comenzó. Desde el día en que decidimos desertar de nuestros puestos y hacernos fuertes en el metro. Acabamos permitiendo el paso de quien nos interesara, como mujeres, técnicos, etc. Hemos afrontado muchas amenazas, y no creo que nadie tuviera mejor escondite ni más suerte que nosotros. ¿Quién iba a pensar que acabaríamos teniendo una plaga de niños? Dijo uno de los soldados, jocosamente, y el otro, siguiendo la broma, le respondió. Es el problema cuando ya no hay televisión, que hay que entretenerse en algo, ja, ja, ja. Se asomó por la puerta del cuarto. Desde ahí se dominaba la estación, se veían las hileras de cultivos, a las mujeres encargadas de su cuidado, a los artesanos que les fabricaban todo lo que necesitaban. Aquí eran adorados como dioses. Esto era un auténtico paraíso.